Hola amigas y amigos del portal del Villegas, bienvenidos. Les quiero contar que parece que este mail que me mandó el marido de una profesora, donde enumeró 1 a 1, 9 o 10 puntos de las situaciones que deben vivir, sobre todo y especialmente los y las profesores y profesoras que se toman en serio su trabajo, cosa que no ocurre con todos, como no ocurre en ninguna profesión. Ha producido bastante impacto, me han pedido que lo suba al portal como texto, cosa que vamos a hacer. Se está preparando, entiendo, una parte del programa que hice centrado en esa parte en que leo el mail para que siendo más corto sea más fácil de distribuir. Ok, me parece bien. Y entre paréntesis les cuento que cuando yo mencioné que esta profesora trabajaba desde las 8:30 hasta las 3, yo supuse que el marido se estaba refiriendo a su jornada en el colegio. Pero él se estaba refiriendo a su jornada completa, colegio y casa, donde tiene que revisar pruebas y hacer todo ese papeleo que él detalló. Así que las 3 eran las 3 de la mañana. Bueno, a lo mejor algunos días a las 2. Pero con eso da una idea aproximada de la tremenda pega de su señora. Y ahora entramos a las noticias. Obviamente que lo más destacado quizás sea el informe finalmente que sacó la señora Bachelet, la alta comisionada de los derechos humanos, sobre la situación en Venezolana. Es un informe demoledor. Voy a resumir algunas partes. Dice textual en algún lugar que el gobierno venezolano, abro comillas, ha puesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a los críticos del régimen. Luego agrega que leyes y prácticas de este gobierno han reducido, yo creo que ahí es generosa, no han reducido, yo creo que han eliminado el ámbito democrático, eliminado, aquí sí que es de frentón, eliminado el control institucional sobre el Ejecutivo, cosa nada rara porque el Ejecutivo ha creado sus propias instituciones, como este Congreso al peo, perdonen la expresión, que montó para reemplazar a la Asamblea Nacional. Y continúa, permitido la reiteración de graves violaciones de los derechos humanos. Sigue el informe, habla de la militarización de las instituciones del Estado. Ante esto, el gobierno venezolano, el gobierno de Maduro, por supuesto, rechazó el informe por ser fruto de una visión distorsionada, llamaron, visión distorsionada de la realidad, porque la señora Bachelet se habría limitado a simplemente entrevistar a gente de la oposición, mayoritariamente, incluyendo la información oficial, flor de información oficial en estos casos. Las fuentes de la señora Bachelet, estas personas que ella entrevistó, son más de 500, entiendo, carecerían de objetividad. No son objetivos porque simplemente dijeron que en tal día, qué sé yo, lo llevaron preso, eso no es objetivo. O que tal día a su marido se lo llevaron también, o lo aporrearon en una calle, los tontonmacut del régimen, eso no tiene nada de objetivo. Eso es muy subjetivo. Y las reacciones en Chile ahora, veamos. Yo no sé todavía cuáles vayan a ser las reacciones de la izquierda, todavía no las he visto aparecer, deben estar rumiando este asunto. Además que hay tantas izquierdas, ¿no es cierto? Vamos desde el Partido Comunista, que cerradamente ha apoyado siempre a Maduro, y luego hay variaciones, hay algunos que han considerado el régimen venezolano como el faro de América Latina, la luz que ilumina América Latina. Otros han recibido algunas compensaciones, llamémoslo así, por hacer de portavoces, ¿no?, desde Chile, del régimen. Hay una variante tremenda, hay otros que están pegados con la visión marxista de folletín, porque no han hecho otra cosa, no han estudiado jamás nada. Los jóvenes de hoy, los millennials, no leen absolutamente ninguna cosa. Entonces, igual, sin saber nada, ni a favor ni en contra, defienden a priori el asunto, otros no. Hay cierta heterogeneidad en esta materia.
pero por el momento no logran los distintos grupos que forman esta izquierda nacional, la oposición, el progresismo, no han logrado ninguno de ellos, ni como individuo, ni como grupo, ni como coalición, tener, que yo sepa, hasta este minuto que estoy haciendo este programa, una respuesta oficial común. Probablemente no va a haber una respuesta común, porque no hay mucho de común entre, por ejemplo, los demócratas cristianos y los comunistas, para irme a los dos extremos. Por Dios que está al lado. El gobierno, por su parte, naturalmente, recibió esto, no vamos a decir con alegría, porque no se recibe con alegría un informe como esto. El ministro Rivera, el ministro de Relaciones Exteriores, dice que este informe permite asentar, estoy leyendo textual, un consenso acerca de la insostenible situación humanitaria deviniendo en crisis migratoria sin precedentes. ¿Asentar un consenso? ¿Cómo podría haber un consenso en esta materia? Naturalmente que el propio Rivera lo debe saber muy bien. Estas son las cosas que se dicen, pero que no se piensan, ni mucho menos ni se creen. No puede haber un consenso sobre este tema. Como en Chile no puede haber un consenso prácticamente sobre ningún tema, salvo el fútbol, quizás. Creo que yo vi el partido de Chile contra Perú y supongo que estamos todos en consenso que Chile jugó como las pelotas. O sea, mal. Puede haber consenso sobre cosas como esa, pero en cualquier otro punto no puede haber consenso. Esto me recuerda, me perdonarán, pero esto es por el frío. Un episodio, una frase de el escritor norteamericano Norman Mailer en un libro que se llama El Combate, que es un libro espectacular, es un reportaje periodístico escrito por un gran escritor, cambia completamente las cosas. Fue un reportaje que hizo la pelea, algunos de ustedes quizás hasta la vieron, yo me acuerdo haberla visto, entre Muhammad Ali y otro boxeador que no recuerdo, y que se celebró en un país africano, en un estadio, una cosa sórdida, un estadio además donde todavía, dice Norman Mailer, en las paredes se veían agujeros de bala y manchas de sangre porque ahí habían reprimido y habían asesinado gente, un poco como lo del Estadio Nacional en Santiago. Entonces, en un momento dado en este libro él comenta sobre las diferencias estilísticas entre Muhammad Ali, que era tan fino para boxear, tan sutil, tan elegante y tan letal, y este otro fulano que era fuerza bruta en estado puro. Entonces, estilos tan distintos. Entonces, como metáfora para expresar esa diferencia de estilo, dice en el libro que ni Muhammad Ali no le podría entregar al otro, o el otro entregarle a Muhammad en una mesa una sopera sin que por las diferencias de ritmo derramaran la mitad del contenido en la mesa. Lo mismo pasa en Chile. Cualquier budinera o fuente con sopa que se trate de intercambiar entre la gente de gobierno y la derecha y la coalición opositora, que son los representantes oficiales, concesionarios vitalicios de todo lo que es progreso en el mundo, como ustedes saben. También, pues imposible, no pueden pasarse nada. Así que yo no veo qué consenso podría haber en esta materia. Yo creo que algunos sectores se van a quedar callados. No sé qué van a decir de la señora Bachelet, que yo creo, o sea, estoy convencido que la señora Bachelet tiene, por su formación ideológica, yo creo que es comunista, la señora Bachelet, ni siquiera socialista, debe tener alguna cercanía espiritual con Maduro, por lo menos cercanía con los propósitos supuestos de Maduro, con los ideales. Con esto de tener consenso con los ideales a veces sirve para justificar todo lo que se hace en el mundo de la realidad, ¿no? Puede ser, pero se enfrentó, como ya sabía que iba a pasar, a tal abrumadora cantidad de evidencia contraria al régimen que no le quedó otro remedio. Aún así yo no sé si felicitar a la señora Bachelet, porque la verdad es que uno felicita a alguien cuando, teniendo una opción de escabullir el bulto, enfrenta la realidad, la encara. Pero aquí yo no sé si había alguna posibilidad de escabullir el bulto. O sea, de hecho lo escabulló bastante tiempo, ¿no? Se demoró una eternidad en visitar Venezuela, pero al final tuvo que ir, no había opción. Tenía que enfrentar la realidad y la realidad es brutal. O sea, estamos hablando, por favor, si hay algún progresista que está viendo este programa con ánimo ya de escribir un comentario antipático, piense solamente en esto.
¿En qué país donde las cosas tan bien se van 4 millones de personas? Piensen en eso nada más. Así es que yo estoy esperando, supongo que hoy día para ustedes y mañana para mí, ya empezarán a surgir algunas voces desde esos sectores a propósito de este tema, que por el momento nada, con lo cual por un lado es curioso porque son tan instantáneos en la oposición para saltar cuando hay algo que no les gusta. Por otro lado, nada de curioso porque no saben cómo tratar este asunto, cómo tratar con el tema, cómo tratar con la alta comisionada, cómo asumir sus propias posturas, en algunos casos positivas respecto a Venezuela, cómo se las van a sacar. Mañana lo iremos, o sea, hoy día ustedes, vamos a irlo viendo este fin de semana a ver qué dicen. A ver si se atreven a decir que en realidad Maduro tiene razón y la señora Bachelet fue distorsionada, fue engañada en su buena fe. Esa frase suena bien, ¿no es cierto? Vamos a ver qué dicen. Ahora, este es el problema con la oposición, o sea, con la izquierda, que cada vez les resulta más difícil defender los distintos aspectos que tiene su universo mental. Sus teorías sobre cómo funciona la economía, su concepto de libertad, sus conceptos sobre los temas sexuales y de sensibilidades, su evaluación de otros países, en este caso Venezuela. Es difícil, ya no. Durante muchas décadas, el experimento socialista que se estaba desarrollando en la Unión Soviética fue desconocido para el mundo occidental porque no se sabía, no había información, salvo la propaganda del régimen. Que yo vi cuando era cabro, estaba en la universidad, en el instituto pedagógico, estaba en la escuela de sociología, y yo veía con qué tragaderas así de anchas se comían, se tragaban y creían todo lo que llegaba de la Unión Soviética y de Cuba. Tenían ganas de comerse eso porque eran creyentes ya, pues. El creyente quiere creer, quiere aceptar todo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo del otro lado ahora, para que no digan que yo estoy cargado. No sé si se acuerdan ustedes la película de Gibson, La Pasión de nuestro Señor Jesucristo, que le costó tantos sinsabores después, porque algunos lo acusaron de... O sea, no algunos, bastante, lo acusaron de antisemita por la manera tan desagradable que pintó a los judíos que llevaron a la destrucción a Jesucristo. Ustedes recordarán que en la película Gibson, que nunca le ha hecho el quite al gore, al derramamiento de sangre artificial, a la violencia, pintó con colores casi al borde de la caricatura a la tortura de Jesucristo. Yo les puedo asegurar, como lector permanente que he sido de historia antigua, que casi me considero un especialista, con el perdón de los académicos con cartones en las paredes, que no era así la cuestión. No, como la pintan ahí, no. Ni la crucifixión, ni las torturas que se empleaban en estos casos eran como se pintan. Pero yo les aseguro, o sea, es un hecho que ocurrió, que muchos cristianos tomaron como verdad revelada esa película, como si Gibson hubiera filmado esto como un documental, como si hubiera ido con la máquina del tiempo a filmar la tortura y crucifixión de Jesucristo. Porque quieren creer que fue tan torturado y tan maltratado Jesucristo y que sufrió un castigo tan especialmente atroz, siendo que la crucifixión era un castigo bastante ordinario, simplemente que se llevaba a cabo con la gente, con los supuestos delincuentes o con los delincuentes. En algunos casos incluso era peor porque los ponían en la cruz por un tiempo y luego les prendían fuego, los convertían en antorcha. Fue lo que se hizo con los rebeldes de Espartaco en el año 73 a.C. Finalmente son derrotados, ustedes saben, por las legiones de Craso, y los crucifica a lo largo de la vía Apia, uno cada 10, 20 o 30 o 50 metros, una cruz con un esclavo. Y a los que llegaron a clavar en las calles de Roma los usaron como antorchas para iluminar las calles, les prendieron fuego. De forma que las torturas o castigos que haya sufrido Cristo son discutibles cuánto habrán sido la gravedad, pero la gente que quiere creer se tomó esa película como un documental, poco menos.
Y así sucede con los creyentes. Los creyentes aceptan todo lo que vaya a aportar a solidificar su fe y rechazan automáticamente todo aquello que no. Por lo tanto, me imagino que no pocos creyentes en la confesión socialista, o llámenla como quieran, van a creer efectivamente lo que dice el gobierno de Maduro, que la señora Bachelet vio todo esto con una visión distorsionada. Y antes de seguir, les quiero recordar, estimados amigos, que usted puede conseguir los perfumes más exquisitos del planeta, producidos en la región perfumera de Francia, que es lo mismo casi que decir del mundo, el sur de Francia. Los perfumes que producen 3 grandes casas perfumeras, que ustedes están viendo los nombres ahí: Gallimard, Molinard, Hagifet, creo que es la otra. Cada una de estas casas tiene un gran repertorio de distintos perfumes. Si usted los compra en monparfum.cl, que es una empresa situada en Francia, igual le va a llegar de inmediato el perfume que usted escoja, porque tienen un stock acá en Chile. ¿Y por qué tienen un stock en Chile? Porque los que manejan monparfum.cl son chilenos, pero radicados en Francia, dedicados a esta industria, exquisitos perfumes. Si usted quiere consultar sobre cuál le podría gustar más, cuál se acerca más a sus gustos, hay gente que gusta los perfumes dulces, otros más bien ácidos, hay un chat en la página de monparfum.cl para que usted pregunte. Horario de Chile para atenderlos a todos ustedes. Les quiero recordar también Controller, la empresa que se dedica a asesorar a las empresas para un mejor manejo de su gestión administrativa, pago de impuestos, cotizaciones, tanta cosa que se maneja en una administración contable, una empresa, y donde se presentan los problemas es ahí. Y son de esos problemas que no se notan hasta cuando ya es demasiado tarde. En una línea de producción se nota el tiro cuando algo está fallando, pero en contabilidad la cosa queda como oculta tras el papeleo. Póngase en manos de Controller, es una empresa formada por expertos con más de 20 años de experiencia en empresas internacionales que disponen del software más avanzado del mundo para tratar estos temas administrativos y que están dispuestos a atender empresas de todos los tamaños. Llámenlos, contáctese con ellos. Sin que le cueste un peso, usted ya puede averiguar mucho acerca de qué podría hacer Controller para mejorar de una vez por todas la gestión administrativa de su empresa, que muy probablemente no están dando bien. Eso normalmente es lo que ocurre. Recuerden además, los que están a cargo de centros médicos, ISAPRES, colegios, clínicas, que frente al hospital que va a existir en muy poco tiempo, el futuro Hospital Regional de Chillán, hay un terreno de 3.800 metros cuadrados que los está esperando. ¿Quién lo vende? Hey, nuestro corredor de cabecera, corredor inmobiliario. Un tipo que vende muy rápido, un tipo que sabe arrendar, o sea, sabe escoger para usted. Cuando usted quiera arrendar, póngase en manos de él, el arrendatario que no lo va a defraudar, que sabe administrar cuando usted es rentista y tiene muchos arriendos y ya está hasta aquí de atenderlos personalmente. Hey. Y Hey está vendiendo este terreno. Hey está vendiendo este terreno. Como comprar un terreno no es cosa que se haga de un día para otro, todavía está disponible, pero ya hay más interesados de los que les mencioné el otro día. Así es que si ustedes tienen una brizna de interés o curiosidad, vayan poniéndose en contacto con Hey para que les explique si está disponible todavía, cuánto cuesta, todos los detalles que tengan que ver con este sitio que está esperando a un centro médico, a un ISAPRE, a un colegio, un centro educacional, you name it. Y aquí viene mi ejercicio diario, o casi diario, con el cual yo dejo contento a toda esta gente que anda predicando esto del fitness y todo lo demás. Atención, redoble de tambores. Estamos hablando de 10 kilos, pues, estimado amigo. 10 litros, debe ser más de 10 kilos. El agua pesa 1 kilo por litro, pero esto debe ser un poco más. Este es un detergente desarrollado en Chile por ingenieros químicos chilenos, tan bueno o mejor que cualquiera que usted pueda traer de afuera, pero con la ventaja que viene en esta presentación. La primera vez que usted compra, usted en el precio está incluido esta carcasa, este tanque con 10 litros. Usted fácilmente lo pone cerca de su lavadora, lo destapa aquí, este es un dispensador. Aquí está la llavecita para echar las cantidades, lo tiene ahí, le dura muchísimo tiempo. No tiene que preocuparse a cada rato si le queda o no detergente. Y
este tanque lo va a tener para siempre, porque una vez que se le está terminando, usted llama al Avo Club y van a su casa. Usted no tiene que moverse nada. Si usted se queda sentado, no sé si en su escritorio o en su lavadora, le van a llenar el tanque y le va a ahorrar al medio ambiente. Imagínese la cantidad de envases de plástico que todos nosotros, hasta que llegara esto, tirábamos a la basura después de agotar el detergente. Y finalmente les recuerdo el vino personalizado. Esta botella se ha salvado porque tengo que tener una para mostrársela a ustedes, pero las demás pasaron por la vía, por vía legal. Este vino es exquisito. Se hizo un reportaje de esta viña en el Discovery Channel, que ustedes de vez en cuando les mostramos el video. Y es personalizado porque usted puede decidir esto, la etiqueta, el nombre que le van a poner al vino, el texto que va a traer, el dibujo, qué sé yo, la gráfica, lo mismo el texto que viene en esta etiqueta que va detrás o delante, depende cómo lo ve usted. Usted decide, usted le pone los nombres a la persona que le quiere regalar, usted hace una broma, usted hace un texto divertido, busca un mono o lo crea usted mismo, su niño hace un dibujo, usted se pone en contacto con la viña, ahí están los datos, hace su orden, una botella, dos, las que sean, le van a llegar a su casa y usted les manda en un adjunto en el mail el diseño, el texto, en fin, lo que usted quiere que aparezca en la botella. Así que si usted, por ejemplo, es la persona a cargo de comprar los regalos para una cena corporativa, qué mejor regalo que este. Cada botella con el nombre de uno de los invitados. Mucho mejor que regalar lo de siempre, ¿no es cierto? Lo que se regala siempre en estos casos. Así es que, viña personalizada, ahí están los datos, los precios son totalmente razonables y el vino es para tomárselo. ¿Qué quieren que les diga? Y continúo con la información que tengo acá. La crisis del PS continúa, era que no, era una crisis bastante severa. Lo he dicho acá, y no por defender al PS ni por defender a nadie, yo soy independiente, estimado amigo. La crisis del PS, en el fondo, en cierto sentido, es la crisis de todo el sistema político chileno, y la crisis del sistema político chileno, en el fondo, es la crisis de todo el sistema institucional chileno, esa es la realidad. Pero, en fin, la crisis del PS, que se originó por las situaciones que ustedes ya conocen, no ha terminado. Van a tener en estos días, creo que este sábado, una asamblea del Comité Central, o como se llame, una asamblea importante donde se van a determinar los dirigentes del Partido Socialista, en función de la votación que se celebró y que ha sido puesta en duda su legitimidad. Y el mayalismo, llamemos así a los partidarios de Maya Fernández, que es el grupo opositor, que es el grupo que hizo las denuncias, etcétera, denuncias sobre cómo se llevó a cabo la elección, el tema de los narcotraficantes que estaban metiéndose en el partido, es otra historia que fue denunciada por el Canal 13 en su momento. El mayalismo exige una mesa unitaria, y si no, simplemente se retiran de todo el asunto. No sé en qué consiste esta retirada, pero no participan de ninguna manera, porque mesa unitaria debe significar algo más que el que les escojan un par de fulanos para estar en la mesa. Entonces con ese par de fulanos se darían legitimidad. Ellos no aceptarían eso. Con mesa unitaria yo creo que quieren significar una cantidad sustantiva de gente de la lista de la Maya Fernández para dirigir los destinos del Partido Socialista, y si no, se retiran, como digo, y pierde legitimidad, y el Partido Socialista se sigue hundiendo en el descrédito, según dice, no lo digo yo, lo dicen los socialistas, lo han dicho todos los socialistas que yo les he visto entrevistas, por lo menos, el último fue Carlos Gominami, pero han habido otros que se han pronunciado sobre este tema. Y la gran pregunta que uno, no sé si gran pregunta, pero la pregunta que uno se puede hacer es si esto tiene relevancia para la política chilena. Si esto es importante. Si la suerte del Partido Socialista es del interés de la nación, de todos nosotros los ciudadanos. ¿Qué cree usted? ¿Va a estar mejor la política chilena si el Partido Socialista fuera un ente al cual no se le pudiera asociar ningún pecado, ni pecadillo, un partido impecable en su formación, en su ética? Lo mismo puedo decir de todos los demás partidos, dicho sea de paso. Yo estoy convencido que al final del día,
Y ustedes pueden verificar esto leyendo un libro muy antiguo, pero realmente sustantivo y realmente informativo y realmente iluminador de lo que es la política, de cómo funcionan las sociedades. Aunque ustedes no lo crean, es un libro que se llama Las leyes de Platón, donde se examinan un montón de cosas relacionadas con la constitución del hombre, del ciudadano, cómo debe constituirse para que tenga lo que los griegos llamaban arete, o sea, una elevación del alma y del espíritu. Y en el análisis de Platón se manifiesta el que él considera, y yo creo que tenía mucha razón, que un Estado, la suerte de un Estado, su salud, su futuro, su preservación, no depende simplemente de las leyes, de los estatutos, o sea, lo que ahora diríamos la institucionalidad. Porque la institucionalidad no es como en un edificio, un armazón físico, un objeto independiente del resto que puede estar bien o mal hecho. Las instituciones no es otra cosa que el nombre que le damos a prácticas constantes o sistemáticas de la conducta de seres humanos de carne y hueso, que se comportan de ciertas maneras, y esos comportamientos son permanentes, son sólidos, son meras costumbres, pero si además de ser costumbres, de tener la fijeza o la consistencia de una costumbre, adquieren un cuerpo legal, adquieren una conformación oficial respecto a cómo hacer las cosas, eso es una institución, es algo instituido en otras palabras. Pero detrás de esto está, una vez más, desde el principio hasta el final, la clase de ser humano que crea estas conductas y que las mantiene o no las mantiene. Entonces, si tenemos una ciudadanía y una clase política constituida de cierta manera, no hay ninguna institucionalidad que resista. Y lo estamos viendo en la descomposición institucional que sufre Chile en muchos sectores y con velocidades variables, pero bastante más rápidas de lo que nosotros nos imaginamos, o sospechamos, o tememos. Personas nacidas con una mala educación, y entiendo por educación no solamente el aprendizaje de una tecnología profesional, sino que la formación moral, ética, valórica, como dicen ahora. Tanto por carencias en las instituciones públicas de educación o privadas, como por la manera como funcionan las familias, como por la manera como se ha ido convirtiendo nuestra sociedad en un ser complejo y con muchos ámbitos de anonimato, por la fuerza cada vez mayor que tiene el consumismo, o sea, el afán de sustituir, la falta de facultades interiores para hacer una vida agradable, feliz, satisfactoria, por lo cual se recurre entonces al consumo desenfrenado, a ir para acá, a ir para allá, a comprar cosas, a ir a ver el eclipse, a ir a ver los fuegos artificiales, corriendo como locos, como conejos todo el día. Cuando se llega a esas situaciones, los seres humanos masivamente están preparados para que se derrumben sus instituciones. Porque finalmente una institución no puede durar más de lo que dura la fe, la confianza y la determinación de las personas para sostenerlas. No hay otra manera. No basta, ni mucho menos, la sanción, porque una sociedad no puede tener un carabinero en cada esquina. Y hoy en día incluso los carabineros en cada esquina no servirían de nada porque no se atreven a actuar. Por lo mismo, una vez más. Entonces, por todos lados, cuando la sociedad, en vez de ser una estructura fuerte, vigorosa y muscular, se convierte en una especie de pasta viscosa, suelta, disléxica, como de gelatina, gelatinosa. Las instituciones también se ponen así, se derrumban, se corrompen, y empieza a ser sustituido el armazón sólido de las instituciones por el armazón sólido de la fuerza bruta, es decir, de las bandas armadas que actúen en política, en el narcotráfico, donde sea. Llegamos entonces, hacemos todo el camino inverso y pasamos desde la civilización al estado de naturaleza, en vez de pasar del estado de naturaleza al estado de civilización. Entonces, si el día de mañana, este sábado, qué sé yo, si llega a algún tipo de dirección unitaria
y el mayalismo o mayismo, como se llame, quedan más o menos satisfechos. En primer lugar, me imagino que se van a acabar estos pujos por purificar el partido, como que se va a perder la motivación. Pero aunque no sea así, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo discriminar? ¿Y quién discrimina? ¿Quién controla a los controladores? ¿Quién evalúa a los evaluadores? ¿Quién examina a los examinadores? Porque estas infecciones, estos reblandecimientos del cuerpo moral de una sociedad, esta conversión de no uno, sino que millones de individuos en personajes que ya no tienen confianza en las normas, que andan viendo dónde agarrar alguna cosa, que están dispuestos a cualquier conducta que les sea beneficiosa y que están dispuestos, de hecho, al sufrimiento, porque portarse mal, como decía Platón muy bien, hacer el mal, él decía, era resultado de la ignorancia, porque solo la ignorancia nos puede llevar a elegir cosas que van a causarnos sufrimiento finalmente. Y así es. Entonces, que lo que haga el Partido Socialista, o lo que haga mañana el Partido Comunista, o lo que haga la UDI, o lo que haga el RN, ya sea para reformar lo que sea que quieran reformar, no me parece que vaya a cambiar mucho la situación. Y finalmente, estimados amigos, un tema muy deprimente que viene suscitándose hace años, pero que se ha acelerado en los últimos tiempos, la deforestación del Amazonas. Uno de los factores que lo hace a uno sentirse molesto con los brasileros, ¿no? Pero esto no es un tema de los brasileros, este es un tema de esos brasileros de concreto, con nombre y apellido, que en virtud, que con el fin de hacer sus negocios, con el fin de destruir una selva para plantar soya, para venderla y forrarse los bolsillos, en virtud de esos políticos que los apoyan en esto, que creo que Bolsonaro es uno de ellos, y todo su círculo, están destrozando el Amazonas a una velocidad, según las observaciones, acelerada. Cada año se pierden miles de kilómetros cuadrados. Piensen ustedes en eso. Miles de kilómetros cuadrados del Amazonas, el pulmón del planeta. De hecho, hay muchos brasileros que forman parte de grupos ecologistas y ambientalistas que han perdido la vida luchando contra estos ganaderos, contra estos latifundistas, contra estos políticos, contra estos mafiosos que viven y se enriquecen cortando el Amazonas. Y déjenme agregarles una última cosa antes de terminar. La foresta del Amazonas no es algo que se pueda replantar. El sistema ecológico de una selva como la del Amazonas no es llegar con un macetero a plantar un árbol. Es completamente distinto. Yo lo insto a los que les interesa este tema que lo analicen en Wikipedia, cómo funcionan las selvas del tipo amazónico, que están basados en sistemas fluviales muy extensos, que en el fondo crecen sobre terrenos casi pantanosos en una gran extensión. No es llegar y plantar un árbol. Eso es un sistema. Casi diría que el Amazonas es un solo árbol, una maraña de raíces de la cual crecen distintos árboles, aparentemente individuales. Entonces, destruir el Amazonas genera una situación casi irrecuperable. Uno puede plantar después en ese terreno, tal vez, pero ya no va a ser el Amazonas, va a ser otra cosa, va a ser otro tipo de foresta. En fin, un agradecimiento muy grande a los que me están apoyando en Patreon, están apoyando en Flow ahora, que es mucho más accesible para muchas personas Flow que Patreon. Los que no quieran usar su tarjeta de crédito, quiero decir, a los que me apoyan de otra forma muy directa, a los que me están comprando el libro Grandes Invitados, que sigo recibiendo mail muy halagüeños, que me alaban mi trabajo. Muchas gracias. Y hoy día nomás me llegaron 2 personas a que les firmara libros que habían comprado en una librería en Santiago. Así es que muchas gracias. Y ya tengo tema para el sábado cultural y se los voy a denunciar a raíz de una persona que me dijo ¿por qué no toca el tema de Julio Verne? Pero pensé, Julio Verne, voy a liquidarlo muy rápido, Julio Verne me voy a quedar tamboreando en un cacho, así que lo que voy a tocar es la literatura de ciencia ficción, donde por supuesto está Julio Verne como uno de sus precursores, junto con Wells y otros que van más atrás todavía en el tiempo. Ustedes no me van a creer, pero uno de los primeros autores de ciencia ficción, podríamos decir, es Cyrano de Bergerac, un señor del siglo XVII, del cual se hizo una obra de teatro, qué sé yo. Vamos a hablar de ciencia ficción, de la novelística de ciencia ficción,
quizás también nos alcance el tiempo para el cine de ciencia ficción, y eso. Y por supuesto vamos a hablar un poco de Julio Verne como uno de los precursores. Estará entonces, los espero mañana en los sábados culturales. Muchas gracias.